Me llamo Samuel, tengo 23 años y vivo en Medellín. Para ser más preciso, en el barrio Laureles, un hogar de clase media, donde las calles están llenas de árboles y el aire se mezcla con el aroma del café que brota de las pequeñas cafeterías que hay en cada esquina. Soy estudiante de diseño gráfico, aunque, para ser sincero, más que una carrera, lo veo como una forma de expresar las cosas que muchas veces no puedo decir con palabras. Vivo con mis padres, o al menos así es como los he llamado toda mi vida. Mi madre es profesora de primaria, siempre con una sonrisa a flor de piel y la paciencia de una santa. Mi padre, en cambio, es todo lo contrario, serio, reservado, un hombre de pocas palabras. Él es contador y pasa la mayor parte de su tiempo en la oficina. Creo que de ahí viene su carácter, tan meticuloso, tan de números, tan lejano a lo que yo soy. A veces siento que somos dos mundos completamente distintos. Mientras él vive para el trabajo y la rutina, yo busco constantemente algo que me haga sentir vivo, algo que despierte mis emociones y mi creatividad. No me puedo quejar mucho de mi vida, aunque nunca ha sido perfecta, al menos siempre ha sido estable. Tengo amigos, una rutina y un pequeño estudio donde me encierro a trabajar en mis proyectos. También tengo un perro, Max, un Golden Retriever que llegó a mi vida hace 3 años y se ha convertido en mi compañero de aventuras. Con él salgo a correr todas las mañanas, es mi manera de desconectarme de todo y poner en orden mis pensamientos. Desde pequeño siempre sentí que algo en mi vida no encajaba del todo. Mientras crecía, las comparaciones entre mi padre y yo eran inevitables. A pesar de que lo respeto mucho, siempre me he sentido diferente a él, no solo en la manera de ver el mundo, sino incluso en lo físico. Él es más alto, robusto y tiene ese pelo oscuro que parece casi negro bajo la luz. Yo, en cambio, soy más delgado, más bajo y con un tono de piel más claro que el suyo. A veces, incluso me pregunto si realmente somos tan parecidos como todos quieren hacerme creer. Pero claro, esos pensamientos nunca duraban mucho. Era como si los arrojara al fondo de mi mente cada vez que surgían. Después de todo, las familias son más que genes, ¿no? Siempre me concentré en seguir adelante, en hacer mi vida sin muchas preguntas. No soy del tipo que se queda atrapado en los ¿qué pasaría si? O en los ¿por qué yo? Al menos, eso creía. Mis días pasaban entre las clases, el trabajo en mi portafolio y algunas salidas con mis amigos de la universidad. Nada fuera de lo común, hasta que todo cambió. En ese momento, mi vida parecía ordenada. Un chico de 23 años con sus metas claras, un camino que seguir, una familia unida. Era sencillo y tranquilo, o al menos eso era lo que yo creía, porque, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba, no imaginaba cuán fuerte sería el golpe que estaba a punto de recibir. Siempre he tenido una relación cordial con mis padres. No somos de esas familias que se abrazan todo el tiempo o que expresan el te quiero a cada rato, pero había una especie de entendimiento silencioso entre nosotros. Mi madre, Carmen, era el corazón de la casa, siempre atenta, siempre presente. Era la que preparaba las comidas, se preocupaba si llegaba tarde y me acompañaba en cualquier decisión que tomara. Mi padre, Julián, por otro lado, era más distante. Lo veía más como una figura de autoridad, alguien que mantenía todo en orden, que se aseguraba de que las cuentas estuvieran pagas y que yo hiciera lo correcto. No era el tipo de padre con el que me sentaba a hablar de mis problemas o mis sueños, pero tampoco sentía que lo necesitaba. Supongo que, hasta ese momento, pensaba que así eran todas las familias. Sin embargo, a medida que fui creciendo, ciertas cosas empezaron a destacarse. Al principio, eran pequeñas diferencias que podía ignorar fácilmente. Mi piel era más clara que la de mi padre, y mis ojos tenían un tono más verde que marrón, una característica que nadie en su familia tenía. «Te pareces a tu abuelo materno», decían algunos, y yo lo dejaba pasar. Pero con los años, esas diferencias comenzaron a pesar más. Mi madre y yo compartíamos muchas similitudes físicas, pero entre mi padre y yo había una distancia evidente. Recuerdo que en las reuniones familiares, los comentarios siempre iban en la misma dirección: «Samuel, tú no te pareces mucho a tu papá, ¿verdad?». Y aunque mi madre rápidamente intervenía con una sonrisa diciendo algo como «es que tiene más de mi lado», no podía evitar que esas palabras me resonaran en la cabeza. No ayudaba el hecho de que, cuando estábamos solos, mi padre y yo apenas hablábamos. Había un muro invisible entre nosotros, uno que nunca intentamos derribar. Yo lo atribuía a las diferencias de personalidad, él, siempre en su mundo de números y lógica, y yo,
más impulsivo, más emocional. Empezaron a surgir pequeños detalles que, aunque insignificantes en su momento, ahora los veo como señales. Recuerdo una vez cuando tenía 15 años y encontré una caja vieja en el armario de mis padres. Estaba llena de fotos y papeles antiguos. Entre ellos, había una carta, escrita a mano, que me llamó la atención. No estaba firmada, y no la entendí del todo, pero mencionaba algo sobre decisiones difíciles y sobre lo importante que era la familia. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, me dijo que era solo una vieja carta de una amiga. Lo dejé pasar, pero en el fondo sentí que me estaba ocultando algo. Además, había esos momentos incómodos en los que, sin razón aparente, notaba un silencio extraño cuando hablaban de mi infancia. Mis padres nunca contaban muchas historias sobre mí de pequeño. La mayoría de las fotos de mi niñez eran junto a mi madre, y en algunas, mi padre aparecía con una sonrisa tensa, como si no estuviera del todo cómodo. A veces, cuando veía a familias enteras reír juntas o recordar viejos tiempos, me preguntaba por qué en mi casa las cosas eran tan diferentes. Las dudas fueron creciendo con los años. Mis amigos bromeaban a veces sobre cómo no me parecía a mi papá. Seguro eres adoptado, decían en tono de burla, y aunque todos reíamos, algo dentro de mí no podía dejar de preguntarse si había algo de verdad en eso. La distancia entre mi padre y yo no solo era física. A medida que pasaba el tiempo, nuestras interacciones se volvían más superficiales. Él siempre estaba ocupado con el trabajo, y cuando tenía un momento libre, lo pasaba en su oficina o leyendo en silencio. Me acostumbré a esa dinámica, pero a veces no podía evitar sentir que había algo más. Algo que ni él ni yo queríamos enfrentar. Mi madre, por su parte, siempre evitaba cualquier conversación que pudiera llevarnos a ese terreno. Era como si quisiera mantener todo bajo control, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera desatar algo que ella no estaba dispuesta a manejar. Yo, por respeto a ella, nunca profundicé en mis dudas, pero en mi interior, la inquietud crecía. ¿Por qué nunca sentí esa conexión con mi padre? ¿Por qué, a pesar de los años, había tantas diferencias entre nosotros que no podían explicarse solo por la personalidad? Y así seguí, viviendo con esas preguntas sin respuestas, hasta que un día, un encuentro casual en la calle cambiaría todo. Todo lo que había estado oculto bajo la superficie estaba a punto de salir a la luz, y yo no estaba preparado para lo que venía. Era un día como cualquier otro. Había salido con Max a dar una caminata por el parque cercano a mi casa, como lo hacía casi todas las tardes. El cielo estaba despejado y el aire tenía esa frescura que solo Medellín puede ofrecer. Mientras caminaba por las calles que había recorrido 1000 veces, mi mente vagaba en cualquier cosa menos en lo que estaba a punto de ocurrir. Max iba tirando de la correa, emocionado como siempre, olfateando cada rincón y saludando a otros perros. Yo, por mi parte, estaba inmerso en mis pensamientos sobre el próximo proyecto de diseño que tenía que entregar. De repente, escuché una voz detrás de mí. «Samuel, ¿eres tú?». Me giré, y vi a un hombre de unos 50 años, con una gorra que le cubría parcialmente el rostro. No lo reconocí de inmediato, pero su mirada insistente me hizo dudar. «Sí, soy yo», respondí, un poco incómodo. No era extraño encontrarse con vecinos o conocidos en el barrio, pero no podía ubicar a este hombre en mi memoria. «Claro que sí», continuó con una sonrisa tensa, como si supiera algo que yo no. «Todavía vives con tu mamá, Carmen, ¿cierto?». Asentí, ahora más confundido. No era raro que la gente conociera a mi madre. Ella había enseñado en varias escuelas del sector y era muy querida por los vecinos. Pero algo en el tono del hombre me hizo sentir incómodo. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras avanzaba hacia mí, como si quisiera asegurarse de que nadie más nos escuchara. «Samuel», dijo en voz baja, «hay algo que necesitas saber, algo que quizás te hayan ocultado durante mucho tiempo». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué podía ser tan importante para que alguien, a quien apenas recordaba, me abordara de esa manera? Intenté sonreír, como si no me importara lo que estaba por decir, pero en mi interior sentí que algo estaba a punto de romperse. «Tu madre, Carmen», continuó, haciendo una pausa para observar mi reacción, «hubo un tiempo en que no estaba con tu padre. Ella tuvo una relación con alguien más. Alguien que, bueno, resulta ser tu verdadero padre». Mi cuerpo se congeló. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. «¿Qué?», fue lo único que pude decir, como si mi mente necesitara una confirmación de que no estaba entendiendo mal. El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera prestando atención.
No soy quien para darte todos los detalles, pero lo que sí puedo decirte es que Julián, el hombre con el que creciste, no es tu padre biológico. La gente del barrio siempre ha sabido de esa historia, pero supongo que no querían interferir. Solo pensé que debía saber la verdad. Mi cabeza comenzó a girar. Las palabras del hombre resonaban como un eco interminable. No es tu padre biológico. Esas palabras destrozaron en segundos todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Todo lo que siempre había dado por sentado, mi familia, mi identidad, se estaba desmoronando frente a mis ojos. No puede ser, murmuré, pero el hombre sintió, con una expresión de lástima. Lo siento, Samuel, pero es la verdad. Todos aquí sabían lo que había pasado. Carmen tuvo una relación con otro hombre, y ese hombre es tu verdadero padre. No quiero decir más, pero ya es hora de que lo sepas. No supe qué decir, no podía pensar, no podía reaccionar. Todo mi cuerpo estaba en shock. Max, ajeno a lo que ocurría, tiraba de la correa, pero yo estaba clavado en el lugar, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre, al ver que no reaccionaba, dio un paso atrás y me dejó solo con mis pensamientos. Lo siento, repitió, como si eso pudiera aliviar el peso de lo que acababa de soltar. Tal vez deberías hablar con tu madre. Ella puede explicarte mejor lo que pasó. Lo vi alejarse, y cuando finalmente desapareció de mi vista, sentí que mis piernas flaqueaban. Me dejé caer en un banco cercano, todavía en shock. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Toda mi vida había sido una mentira? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Los recuerdos comenzaron a invadirme, momentos de mi infancia que ahora parecían tener un nuevo significado. Las diferencias físicas, los silencios incómodos, las miradas extrañas de la gente cuando mencionaban a mi padre. Había estado todo frente a mis ojos y yo simplemente no lo había querido ver. Tomé una bocanada de aire, intentando calmarme, pero cada respiración se sentía pesada. Mi vida acababa de dar un giro tan abrupto que no sabía cómo continuar. Sabía que había una sola cosa que podía hacer, debía confrontar a mis padres, debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El regreso a casa fue lento y pesado. Cada paso que daba me acercaba más a la tormenta que sabía que iba a desatar. Y aunque en mi corazón no estaba preparado para lo que venía, sabía que no había marcha atrás. Estaba a punto de descubrir la verdad que había estado oculta durante años. Y nada volvería a ser igual. El camino de vuelta a casa fue como caminar bajo una tormenta invisible. Las calles que antes conocía se veían extrañamente distantes, como si el mundo entero hubiera cambiado mientras yo seguía avanzando con los mismos pasos de siempre. Max caminaba a mi lado, moviendo la cola de vez en cuando, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba en otro lugar, enredada en las palabras de aquel hombre desconocido, en la confusión y en la ira que empezaban a hervir dentro de mí. Cuando llegué a casa, vi el auto de mi padre en la entrada. Había llegado temprano de la oficina, lo cual era raro. Mi madre, como siempre, estaba en la cocina, preparándose para la cena. El olor a comida casera flotaba en el aire, pero esta vez no me producía ninguna sensación de hogar. Solo había un nudo en mi estómago, un nudo que no iba a deshacerse hasta que sacara todo lo que llevaba dentro. Dejé a Max en su rincón y respiré hondo antes de entrar a la sala. Mi madre me sonrió cuando me vio, como si todo fuera normal, como si mi mundo no acabara de volcarse por completo. Hola, hijo, ¿cómo te fue en tu caminata? La pregunta, tan cotidiana, hizo que algo dentro de mí estallara. Sentí una ola de rabia que no pude contener más. ¿Por qué no me dijeron la verdad? Solté de golpe, sin preámbulos, mi voz temblando por la mezcla de ira y confusión. Mi madre me miró, confundida, mientras se secaba las manos en un paño de cocina. ¿De qué estás hablando, Samuel? ¿De que no soy hijo de papá? Grité, la voz quebrándoseme al final de la frase. Alguien en la calle me dijo que Julián no es mi verdadero padre. ¿Es cierto? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Qué más me han estado ocultando? Mi padre apareció en el umbral de la puerta, con el ceño fruncido. Había estado en su oficina y, al escuchar los gritos, salió para ver qué pasaba. Samuel, cálmate. ¿Qué es todo este alboroto? Miré a ambos, sintiendo que mi mundo estaba colapsando entre ellos. Los vi como si fueran dos extraños, como si no los conociera, como si hubieran estado jugando a ser mis padres toda mi vida. No me digan que no saben de qué hablo, continué, con la voz más baja pero no menos intensa. Me dijeron que mi madre tuvo una relación con otro hombre, y que ese hombre es mi verdadero padre. ¿Es cierto o no? Mi madre palideció. Era como si todo el color se hubiera drenado de su rostro de golpe. Mi padre la miró,
y en ese momento supe la respuesta, aunque no hubieran dicho nada. La verdad estaba en sus ojos, en el silencio incómodo que se había apoderado de la habitación. Samuel, comenzó mi madre, su voz temblando. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? La interrumpí. Me he mentido toda mi vida. Toda mi vida creí que era hijo de ustedes dos. ¿Cómo pudieron ocultarme algo así? ¿Cómo pudieron fingir todos estos años? Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, con la voz firme pero cargada de un peso que no podía ocultar. Samuel, no es tan simple como crees. Entonces explíquenmelo. ¿Por qué no entiendo nada? Sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y necesitaba alguna explicación, algo que pudiera hacerme entender el caos en el que estaba sumido. Mi madre se sentó en una de las sillas de la cocina, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos. Fue, hace muchos años, antes de que tú nacieras. Julián y yo estábamos pasando por un mal momento, una crisis en nuestro matrimonio. Nos distanciamos, y en ese tiempo, cometí un error. Conocí a alguien más, alguien que, bueno, que se involucró en mi vida de una manera que no debió. Quedé embarazada, y al principio no supe qué hacer. Mi padre permanecía en pie, rígido, como si la confesión de mi madre fuera un recordatorio de algo que había intentado olvidar por años. Pero cuando te tuve, Julián decidió quedarse conmigo. Decidimos criarme como si nada hubiera pasado. Él aceptó ser tu padre, aunque sabía que no era su hijo biológico. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Todo el tiempo, mi padre había sabido la verdad. Toda mi vida, él había cargado con esa mentira, conmigo, y nunca lo había dicho. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué decidieron que era mejor ocultarme esto? Mi madre sollozó suavemente, incapaz de darme una respuesta. Mi padre, en cambio, me miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y resignación. Porque te amábamos, Samuel. No queríamos que crecieras con esa carga, con esa duda sobre quién eras. Te crié como si fueras mío, porque para mí siempre lo fuiste. Pero sabíamos que, tarde o temprano, esta verdad saldría a la luz. La ira que sentía hacia ambos comenzó a mezclarse con algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Quizás era tristeza, o tal vez una sensación de pérdida. Me sentía traicionado, pero también podía ver el peso que ambos habían llevado todos estos años. Sin embargo, eso no hacía que doliera menos. Me merecía saberlo, dije finalmente, mi voz más tranquila pero aún cargada de emoción. Tenía derecho a saber la verdad sobre quién soy. Mi madre sintió lentamente, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo sé, lo siento, Samuel. Solo intentamos protegerte, pero ahora veo que cometimos un error. Mi padre no dijo nada más, solo me miró, como si intentara encontrar las palabras adecuadas pero no pudiera. Me quedé allí, parado en el centro de la sala, sintiendo que algo se había roto para siempre entre nosotros. Sabía que no podría perdonarlos fácilmente, pero también sabía que la verdad ya estaba afuera, y nada volvería a ser como antes. El silencio que siguió a la confesión fue como un peso insoportable, colgando sobre nosotros, haciendo que el aire se sintiera denso y difícil de respirar. No sabía qué más decir. Las lágrimas de mi madre, la mirada vacía de mi padre, todo parecía surrealista, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre quién era, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Me giré hacia mi padre, buscando alguna señal, algún gesto que me dijera que, a pesar de todo, las cosas podían arreglarse, pero su rostro, siempre tan impenetrable, parecía más distante que nunca. Había una frialdad en sus ojos que no había visto antes, una especie de cansancio profundo que no tenía que ver solo conmigo, sino con los años de mentiras y silencios que habíamos compartido. Julián, por favor, comenzó a decir mi madre, pero él levantó una mano, interrumpiéndola. Había algo definitivo en ese gesto, algo que me hizo saber que ya no había vuelta atrás. Carmen, dijo él, con una calma que resultaba perturbadora. Durante todos estos años, hice lo que pensé que era correcto. Crié a Samuel como si fuera mío, porque lo amaba, porque te amaba a ti, pero no puedo seguir así, ya no más. Mi madre sollozó más fuerte, pero no intentó detenerlo. Sabía, como yo, que las palabras de mi padre eran finales. Vi en sus ojos la desesperación de alguien que estaba a punto de perderlo todo, pero también el reconocimiento de que había llegado este momento inevitablemente. Papá, intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta.
No sabía si lo llamaba así por costumbre o por el intento desesperado de aferrarme a algo que se estaba desmoronando. Mi padre me miró, y por un breve instante, vi en sus ojos el amor que siempre había tenido por mí. No era un hombre expresivo, pero en ese momento supe que, a su manera, me había querido como a un hijo. Sin embargo, el daño estaba hecho. El peso de los años de mentiras, de esa verdad que se había mantenido oculta, era demasiado para sostenerlo. No soy tu padre biológico, Samuel, dijo en voz baja, casi como si se estuviera despidiendo de mí, pero eso no significa que no te haya querido. Simplemente, no puedo seguir aquí, necesito alejarme. Y así, sin más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Mi madre intentó seguirlo, pero él se detuvo y, sin mirarla, dijo, no me sigas, Carmen. Esto ha terminado. La puerta se cerró con un clic suave, pero el sonido resonó en la casa como un golpe final. Mi madre se desplomó en una silla, llorando en silencio, mientras yo me quedaba de pie, mirando hacia la puerta por la que mi padre acababa de salir. Sentí un vacío que nunca antes había sentido, una mezcla de pérdida, traición y dolor que me atravesaba como un puñal. Me acerqué lentamente a mi madre. Nunca la había visto así, tan rota, tan indefensa, pero en ese momento, no podía consolarla. Algo dentro de mí también se había roto, algo que no podía reparar con un simple abrazo o unas palabras de consuelo. La verdad nos había destruido a los tres, y no sabía si algún día podríamos recuperarnos. Lo siento, Samuel, susurró entre sollozos. Nunca quise que esto pasara así, pensé que podía protegerte, que podíamos seguir adelante. No respondí, no tenía las fuerzas ni las palabras para hacerlo. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa, no ahora, no con todo lo que había pasado. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, para procesar todo lo que había descubierto. Me voy, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi propia voz. Mi madre levantó la cabeza, sus ojos rojos por el llanto. ¿A dónde vas, Samuel? Por favor, no te vayas, no puedo quedarme aquí, respondí, apartando la mirada. Necesito tiempo, necesito pensar. Fui a mi cuarto, tomé una mochila y empecé a meter algunas cosas. Mi mente estaba en piloto automático, pero mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Sabía que no había marcha atrás, que mi vida tal como la conocía había llegado a su fin. Cuando volví a la sala, mi madre seguía allí, llorando en silencio, sin saber qué hacer ni qué decir. Samuel, murmuró una vez más, pero yo no me detuve. Me acerqué a la puerta, abrí y salí sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, supe que nada volvería a ser igual. Dejé a mi madre sola en aquella casa, una casa que alguna vez fue mi hogar pero que ahora me parecía extraña, vacía de todo lo que alguna vez había significado. Mientras caminaba por la calle, con el cielo oscureciéndose sobre mí, comprendí que mi familia se había desmoronado para siempre. Y así, con la verdad al descubierto y el peso de años de mentiras sobre mis hombros, me alejé de la vida que había conocido, sabiendo que el camino de regreso ya no existía. Las primeras noches después de irme de casa fueron un borrón. Me quedé en casa de un amigo, Andrés, que no hizo demasiadas preguntas. Solo me dio el espacio que necesitaba y me dejó dormir en su sofá. Agradecí su silencio, porque no sabía cómo empezar a explicar el torbellino de emociones que me consumía. Durante esos días, todo me parecía irreal, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando cómo mi vida había cambiado para siempre. Los mensajes de mi madre llegaron poco a poco. Samuel, por favor, vuelve, decía uno. No puedo soportar esto sola, decía otro. Pero yo no respondí. La culpa me mordía, pero no podía regresar. No todavía. La casa que una vez fue mi refugio, el lugar donde creía que todo estaba bajo control, ahora era un recordatorio de las mentiras y los secretos que habían definido mi vida. No era solo que mi padre se hubiera ido, sino que yo también me sentía como un extraño en mi propia piel. Pasaron varias semanas antes de que tomara la decisión de visitar a mi madre. Había evitado pensar en ella, en cómo estaría sola en esa casa, tratando de recomponer los pedazos de su vida rota. Al final, sabía que no podía huir para siempre, así que un día, sin avisar, me dirigí a casa. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré en silencio, esperando encontrarla en la sala o la cocina, pero la casa estaba vacía, sumida en un silencio que me heló los huesos. Era como si todo el calor y la vida hubieran sido succionados del lugar. La luz del atardecer entraba por las ventanas,
proyectando sombras largas y alargadas sobre las paredes. Mis pasos resonaban en el piso de madera, y cada sonido me recordaba lo desolado que estaba el lugar. Mamá, llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Caminé hacia su habitación, y allí la encontré. Estaba sentada en la cama, mirando fijamente una foto que tenía en las manos. Era una foto de los tres, tomada hace años en unas vacaciones familiares. En ella, estábamos todos sonriendo. Parecía otra vida, una vida que ahora se sentía distante, casi como un sueño. Samuel, murmuró sin mirarme, como si supiera que había llegado. Su voz era un susurro débil, lleno de dolor y arrepentimiento. Me quedé en la puerta, sin saber qué decir. Verla así, tan vulnerable, me hizo sentir una mezcla de emociones. Estaba enojado, claro, pero también había algo más, compasión. Ella era humana, y aunque me había mentido, ahora podía ver cuán devastada estaba por todo lo que había sucedido. Vine a verte, dije, rompiendo el silencio. Mi madre finalmente levantó la cabeza y me miró con ojos hinchados por el llanto. Lo siento tanto, Samuel. No sé cómo pude arruinar todo de esta manera. No supe qué decir. Había imaginado este momento en mi cabeza una y otra vez, pero ahora que estaba aquí, no había palabras que parecieran suficientes. Lo único que sabía era que no podía seguir odiándola. Había sufrido tanto como yo, quizás más. Perder a mi padre, y ahora la distancia conmigo, la había destruido. Me acerqué y me senté en la cama junto a ella. El silencio entre nosotros era pesado, pero esta vez no era incómodo. Era como si, de alguna manera, estuviéramos empezando a aceptar la nueva realidad que nos rodeaba. Papá se fue, dije, aunque ambos ya lo sabíamos. Ella asintió, con los ojos fijos en la foto. No lo culpo, murmuró. Le pedí demasiado, Samuel. No es fácil vivir con una mentira tan grande. Lo que le hice, lo que te hice a ti. ¿Sabes dónde está?, pregunté, intentando comprender qué sería de nosotros ahora. No, respondió, con una voz que sonaba más como un eco. No ha vuelto desde aquella noche. Sé que está en algún lugar tratando de reconstruir su vida, de alguna manera, pero no sé si alguna vez volverá. El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. Mi padre se había ido, y ahora ambos teníamos que aprender a vivir sin él, de una forma u otra. Ya no podía aferrarme a la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Sabía que mi vida, tal como la conocía, se había ido para siempre. Mamá, susurré, después de lo que pareció una eternidad. Yo también me siento perdido. Ella soltó la foto y se giró para mirarme directamente a los ojos. Lo sé, hijo, y lo siento tanto, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, te amo. Siempre te he amado, y nunca quise que sufrieras por esto. El dolor en su voz era innegable, y en ese momento supe que, aunque me había mentido, su amor por mí era real. Esa era una verdad que ni las mentiras ni los secretos podían destruir. Mi madre había cometido errores, pero su amor había sido lo único que siempre había permanecido intacto. Yo también te quiero, mamá, dije, mi voz rota por la emoción. Pero necesitamos tiempo para sanar. Ella asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de seguir adelante. No sería fácil. La herida era profunda, y el dolor aún estaba fresco, pero estábamos juntos, al menos por ahora, y eso era un primer paso. Mi madre y yo nos quedamos sentados allí, en el borde de la cama, en medio de una casa vacía, pero por primera vez en semanas, el silencio no se sentía tan abrumador. Sabíamos que el futuro era incierto, que había mucho por sanar, pero también sabíamos que no estábamos solos. Y, en ese momento, eso fue suficiente para mí. Mientras la oscuridad caía sobre la casa, comprendí que el proceso de reconstruir nuestras vidas apenas comenzaba.